Nadie supo durante cuánto tiempo estuvieron matando jovencitas Rodolfo Lucio Infante Jiménez y su pareja Ana María Ruiz Villeda, Anita. Las autoridades de Matamoros solo encontraron cadáveres en el río Bravo, en los drenes y en el canal del Soliceño en octubre de 1991, sin huellas de violencia física. Los agentes del Ministerio Público, los investigadores de la Policía Judicial del Estado, de la entonces Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas, hoy Fiscalía, contabilizaron 8 jovencitas muertas solamente en el mes de octubre. Ellas fueron Guillermina Sánchez Galicia, Marina Hernández López, Cecilia Obispo, Orfelinda Juárez Castillo, Isabel Ventura, Rita Hernández Hernández, Enriqueta Vega Rocha y Flor Adrián Martínez. Las víctimas de los asesinos en serie, Rodolfo y Anita, tenían similares características, todas ellas de entre 14 y 19 años de edad, de unos 50 y unos 60 de estatura, de tez aperlada, cabello largo hasta los hombros, de entre 45 y 50 kilos, delgaditas, ojos negros. En ese 1991, la Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía, tenía un deficiente grupo multidisciplinario de peritos en el área de contenidos. Ni existía el servicio médico forense conocido como CEMEFO. Las autopsias se practicaban en la funeraria El Rosario, en la Glayoso, ya desaparecida, con material quirúrgico y herramientas como serruchos, hachas, con pruebas que se enviaban a los laboratorios particulares cuyo fiscal en turno mentía. Le decía al pueblo que eran los laboratorios de la Procuraduría. Aunque todos los cadáveres de las jovencitas estaban en estado de putrefacción, en las autopsias practicadas por los médicos legistas José de la Luz Galán y Florentino Pérez Charles, solamente encontraron que las chicas murieron de anoxemia por sumersión, es decir, ahogadas. Nunca hubo una violación comprobada. Como hasta ahora, ninguna autoridad en Tamaulipas se especializaba en la desaparición forzada de mujeres, el número fue una estadística más, pero tuvo que escapar Alma Lilia Rostro Rocha cuando vio a Rodolfo y Anita que estrangulaban a su prima Enriqueta y para escapar y pedir ayuda a la orilla de la carretera. Al llegar a la oficina de la Policía Judicial del Estado, transportada por un trailero, Alma, bañada en llanto, narró a los investigadores que conocía a Rodolfo y Anita, asesinos de las mujeres que aparecían muertas en los canales y en el río, los que mencionaban en los periódicos. Los judiciales se dirigieron a donde vivía Rodolfo y Anita. Estacionaron su camioneta en la brecha de acceso a su domicilio en el ejido El Ebanito. Luego abrieron el cofre y esperaron pacientemente. Cuando la pareja se acercó con curiosidad, les pidieron ayuda para ganarse su confianza y con esa estrategia los detuvieron. Amigos de la revista Vertical, estamos con la licenciada Marisela Almanza Tafoya. En 1991 fue agente del Ministerio Público Tercero y vamos a hablar de la pareja de Ana María Ruiz Villeda y Rodolfo Infante Jiménez. La pareja pues que mató pues aproximadamente a 9 muchachas, todas de San Luis Potosí, todas de ciertas características, jovencitas, tez morena, pelo largo al hombro, de entre 45 y 60 kilos máximo. Y bueno, fue una característica y a la licenciada justamente le tocó estar en parte de esos asuntos y vamos a recordar justamente ese caso tan famoso. Casi son que homicidas en serie. Sí, efectivamente tuvimos un caso pues muy comentado, muy conocido, que conmovió
a nuestra región por el salvajismo usado para matar a mujeres jóvenes. Fueron aproximadamente 8 víctimas. Esto se inició en el mes de agosto, a finales de agosto de 1991, cuando apareció en las márgenes del río Bravo, en el agua, en el río Bravo mejor dicho, una persona muerta del sexo femenino, de unos 50 de estatura aproximadamente, delgada, que según el dictamen de autopsia murió por anoxemia por inmersión, que es ahogamiento por inmersión. No había más datos para poder creer que se trataba de un homicidio. No había lesiones visibles en su cuerpo, no había señas de ninguna violencia, por lo cual, y como en esta región es muy común que las personas quieran pasar nadando por el río Bravo hacia Estados Unidos, generalmente esa era la idea de todas las autoridades, que aparecía alguien ahogado, y pensábamos que era una de las personas que quería pasar a los Estados Unidos y se había ahogado. Esto porque aquí en Matamoros, bueno, en aquel entonces aparecían muchas personas ahogadas. De ambos sexos. Claro, porque aquí el brinco era para Brownsville, Texas. Para Brownsville, exacto. Entonces, como no teníamos ninguna seña, ningún dato de prueba que nos hiciera creer que había habido violencia o que fuera otra la causa, e incluso no estaba ni identificada la víctima, pues nada más se inició un expediente y se reserva por falta de pruebas, es decir, hasta que tengáramos otras pruebas. Al paso de los días, al paso de las semanas, porque fueron pocas semanas, esto fue a finales de agosto, en octubre aproximadamente, aparece una persona que viene a aportar datos diciendo que su prima hermana había venido a Matamoros, Tamaulipas, acompañada de la señora Ana María Ruiz Villeda y de su pareja de aquel entonces, de Rodolfo Lucio Infante Jiménez, que esta pareja había ido allá a su rancho en San Luis Potosí y que su prima hermana les había pedido que la trajeran a Matamoros para buscar un trabajo, y que ella se había venido con ellos y que desde entonces no habían vuelto a saber más de ella. Que al llegar aquí, buscando a su prima, se había entrevistado con la señora Ana María Ruiz Villeda, preguntándole que dónde estaba su prima, porque pues ella fue la última persona que la vio. Y que le había dicho que su prima ya no estaba viva, que su prima estaba muerta, porque la había matado su pareja, el señor Rodolfo Lucio Infante Jiménez. Tal declaración de esta persona originó una investigación bastante difícil, bastante extensa, contando con las autopsias que ya obraban en diferentes expedientes, porque las muertes no nada más era la de la prima de esta persona que apareció, no nada más era esa muerte. Ya en varias agencias del Ministerio Público es necesario recordar que en aquel tiempo había 3 agencias del Ministerio Público que trabajaban por turnos. Los primeros 10 días correspondían a la agencia primera, los siguientes 10 días
del mes a la agencia segunda y los últimos pues a la agencia tercera. Entonces cada agencia tenía diversas muertes igual que habían aparecido ahogadas en el río Bravo y que no tenían seña de violencia y que no había familiares, que no había identificación, y en todas pues estaban reservadas por falta de pruebas. Entonces se empieza a manejar todas esas averiguaciones previas y la búsqueda e investigación de las personalidades de estas dos personas, de Rodolfo Lucio Infante Jiménez, que era originario de San Benito, Texas, y Ana María Ruiz Villeda, que era originaria de San Luis Potosí. Perdón que le interrumpa, Alicia. Sí. En aquel entonces yo recuerdo que usted empezó a sospechar que las muchachas que aparecían muertas, porque pues todas eran, pues vamos a decir, ahogadas, no presentaban huellas de violencia, no tenían, vaya, no se utilizó violencia en ellas. Pero yo me acuerdo que usted empezó a decir, oye, espérate, lo que pasa es que las muchachas tienen, vamos a decir... características ¿sí? muy comunes, por ejemplo, la edad, la estatura, el peso, y sobre todo, aquí repito, en Matamoros aparecen ahogados hombres, mujeres de todas las edades, y aquí había un patrón. Aquí miraba yo que todas medían lo mismo, pesaban aproximadamente igual, tenían esa característica, lo que nos hizo pues dudar un poco, pero no teníamos, en primer lugar, no estaban identificadas las víctimas, por más que salían en los periódicos o buscábamos apoyo con la comunidad para su identificación, nadie acudió a identificarlas. Y es cuando se identifica una de las víctimas y mencionan estos nombres probables, ¿verdad?, de responsables de un delito, ¿verdad? Entonces es cuando empezamos a investigar, no nada más la muerte de la persona que mencionaba esta persona, o sea, la primera víctima, sino que se procedió a investigar todos los casos en donde la persona ahogada, el cadáver, había sido víctima de ahogamiento, de asfixia por agua, por inmersión, y que tenían la misma edad aproximada, el peso y todo. Y porque además no había víctimas del sexo masculino en esa temporada, o sea, había más víctimas del sexo femenino con esas características que ya he mencionado. Pero ¿cómo comprobar si, por ejemplo, dicen que ellos las violaban, pero en el dictamen del médico legista no dice que las violaban, simplemente que se morían ahogadas? Exacto, porque no habían sido violadas en forma reciente, vamos. Ellos mantuvieron a las personas a su lado, tanto Ana María como Rodolfo Lucio, mantenían a la persona a su lado y la hacían tener sexo con ambos, porque es ¿consensuado u obligado? Obligado en todos casos, porque en una entrevista que yo tuve con Ana María Ruiz Villeda, ella reconoció que ella también tenía sexo con las personas y que ayudaba a su pareja a que mantuviera relaciones sexuales con ellas también en su momento. O sea que usaba la violencia física, las agarraba de la parte de atrás de la cabeza para que su pareja pudiese tener el sexo con ella. No correspondía probar la violación por otros medios, porque los cuerpos habían sido inmersos en el agua del río y se borraron las huellas. En dado caso que hubiera sido una relación sexual reciente, una violación, un rompimiento de himen o una introducción de pene, no fue de manera reciente.
podía ser que las personas ya hubieran tenido sexo con anterioridad con otras personas. Pero de todas maneras ya no se podía probar con exámenes científicos, ginecológicos, para ser más exacta, precisamente por el estado en que se encontraban los cadáveres, porque ya habían permanecido demasiado tiempo en agua. Pero sí se probó con las declaraciones de las personas que intervinieron, la propia confesión de ambos, que fue hecha ante representantes de derechos humanos, ante representantes de defensores, abogados defensores de oficio y particulares. O sea, son pruebas, son dichos que alcanzaron pleno valor probatorio para acreditar lo que estaban manifestando. Además, aunado con las declaraciones de la familia de la primera víctima, que acudieron también a manifestar que esa víctima se había venido, su familiar se había venido con ellos a vivir a Matamoros a buscar un trabajo, y que aceptaron que la habían matado. Entonces, con esa postura parecen más familiares, y todos coinciden en que son ellos los culpables. Ratifican que tuvieron ese mismo actuar con varias de sus víctimas, de esa manera. En aquellos años, licenciada, o sea, fue un impacto en la sociedad, porque, vaya, nunca nos había pasado que tuviéramos unos homicidas en serie, como se presentó en este caso. Para usted, como agente del Ministerio Público, que ya pasaron 32 años, ¿qué fue lo que sintió, vaya, como mujer? Porque finalmente usted fue parte de las personas que descubrieron el caso. Al principio, que ya había pruebas contundentes en contra de estas personas, que fueron capaces de matar 8 personas o más, porque no tuvimos más pruebas. Definitivamente que horror. Llegar a la conclusión de que ambos eran personas con problemas psicológicos, que supongo que tenían alguna vida muy complicada en su niñez o adolescencia, pero más me sorprendía la actitud de la mujer, de Ana María Ruiz Villeda, porque siendo mujer, cómo pudo participar activamente en la comisión de esos delitos, cómo pudo ayudar a su pareja deteniendo a la víctima o a varias víctimas para que él pudiese cometer el delito de violación, cómo pudo ella participar activamente en una relación sexual con una víctima amarrada, golpeada, o sea, siendo ella mujer, o sea, sabiendo los sentimientos y las sensaciones que tienen las mujeres que son víctimas de estos delitos. Es muy brutal, los hechos fueron muy brutales, muy aberrantes. Por eso la población pues se conmocionó por lo aberrante de los hechos. Y todo esto tuvo también consecuencias en el quehacer diario de la población, porque empezó el rumor de que las madres no permitían que sus hijas salieran mucho frecuentemente por las tardes o noches, y se duró bastante tiempo las consecuencias de miedo, de terror en la población, ¿verdad? Por esa razón recordamos el caso que conocemos en los que somos de esta ciudad, de esta región,
conocemos como el caso de las sirvientas, porque las contrataban para ser sirvientas, para ser ayudantes domiciliarias y terminaban violándolas y matándolas. Esos son los recuerdos que tengo del caso. Vamos a decir que los homicidas pues son las primeras personas que empezaron con la desaparición de chicas en Matamoros, Tamaulipas. Sí, definitivamente, que fue en el 91 cuando por este caso empezó a cambiar o empezamos a conocer otro tipo de comisión de delitos, ¿verdad? Que ya eran, ya no nada más teníamos conocimiento de un solo homicidio, sino que una persona ya podía estar cometiendo diversos delitos, o empezamos la asociación de conductas, ¿verdad? Y las investigaciones se hicieron más difíciles para la policía, para los agentes policíacos y para combatir el crimen. Definitivamente que sí, fue un parteaguas este caso. Muchas gracias. Hasta luego. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.